Necesito compartir con ustedes algo que permaneció oculto en los archivos sellados del Tribunal del Condado de Bourbon, Kentucky, durante 176 años. Lo que estoy a punto de revelar desafía todo lo que creemos saber sobre las plantaciones del sur anterior a la guerra, sobre los límites legales de la esclavitud y sobre las leyes fundamentales de la genética humana. Esto no es para todos. Si han llegado hasta aquí, si están dispuestos a enfrentar una de las historias más perturbadoras jamás documentadas en suelo estadounidense, entonces permanezcan conmigo. Pero les advierto, lo que descubriremos juntos cambiará la forma en que entienden no solo la historia estadounidense, sino las capacidades humanas para el control, la manipulación y el secreto institucionalizado. Antes de continuar, necesito que hagan algo por mí. Si este contenido les parece tan inquietante como a mí cuando descubrí estos documentos, presionen el botón de suscripción. Estamos construyendo una comunidad de personas lo suficientemente valientes para enfrentar las verdades más oscuras de nuestro pasado. Comenten de qué estado nos están viendo. Esto podría estar más cerca de casa de lo que imaginan. Permítanme llevarlos al condado de Bourbon, Kentucky, en el año 1843. Este condado, ubicado en el corazón de la región productora de Bourbon del estado, era hogar de algunas de las plantaciones más prósperas de Kentucky. A diferencia del profundo sur, donde el cultivo de algodón dominaba, las plantaciones de Kentucky se especializaban en tabaco, cáñamo y la cría de caballos de carreras. Pero la institución de la esclavitud era igualmente brutal aquí, igualmente deshumanizante, igualmente diseñada para ejercer control absoluto sobre seres humanos tratados como propiedad. La plantación Whitmore se extendía por 1.200 acres de tierra ondulada cerca de la ciudad de Paris, Kentucky. La mansión principal, una estructura de estilo georgiano con columnas blancas imponentes, se alzaba sobre una colina que dominaba campos de tabaco, establos para caballos de pura sangre y las cabañas de esclavos que albergaban a 53 personas en condiciones que los documentos de la época describen con eufemismos como modestas y funcionales. Lo que esos documentos no mencionan son las realidades de hacinamiento, enfermedad y degradación sistemática que caracterizaban esas estructuras. El patriarca de la familia Whitmore, Jonathan Whitmore, había muerto en febrero de 1842 tras una caída de caballo que le fracturó el cráneo. Su muerte dejó la plantación en manos de sus dos únicas hijas, Elizabeth y Catherine Whitmore, gemelas idénticas de 28 años que nunca se habían casado. Esto era extraordinariamente inusual para la época. Las mujeres solteras de su edad y clase social eran consideradas prácticamente solteronas, objeto de especulación social y presión familiar constante para contraer matrimonio. Pero las hermanas Whitmore no eran mujeres ordinarias. Los registros sociales de la época las describen como formidables, de voluntad inquebrantable e inusualmente unidas incluso para gemelas. Vecinos y conocidos reportaban que a menudo vestían de manera idéntica incluso en la edad adulta, que hablaban frecuentemente al unísono sin darse cuenta y que parecían compartir una conexión casi telepática. Un diario de una prima lejana, Margaret Anson, contiene esta entrada de marzo de 1841. Visité a Elizabeth y Catherine hoy. Su similitud va más allá de lo físico. Es como si compartieran un alma dividida en dos cuerpos. Nunca he visto nada igual. Me inquieta y me fascina a partes iguales. Cuando Jonathan Whitmore murió, su testamento contenía provisiones inusuales. En lugar de dejar la plantación a un heredero masculino, como dictaba la costumbre, o de establecer un fideicomiso con administradores masculinos, otorgó control conjunto absoluto a sus dos hijas. El testamento, que he revisado personalmente en los archivos del condado, especifica que Elizabeth y Catherine tendrían autoridad indivisible e igual sobre todas las propiedades, terrenos y chatel de la finca Whitmore, para ser administrados conjuntamente según su voluntad compartida. Este lenguaje es significativo. Chatel era el término legal para propiedad mueble que incluía a los seres humanos esclavizados. Las 53 personas que vivían en esas cabañas no eran reconocidas legalmente como personas, sino como propiedades, listadas en el inventario de la finca junto con el ganado, los implementos agrícolas y los muebles de la mansión. Entre esas 53 personas estaba un hombre llamado Samuel. Los registros de la plantación lo identifican con un nivel de detalle inusual. Samuel, aproximadamente 28 años de edad en 1842, había nacido en la plantación Whitmore. Su madre, Rebecca, había muerto durante el parto de un segundo hijo en 1829.
Su padre era desconocido, aunque anotaciones marginales en los libros de contabilidad de Jonathan Whitmore sugieren que Samuel podría haber sido hijo del anterior propietario de Rebecca, lo que significaría que Samuel mismo tenía sangre de propietarios de esclavos, una realidad común y amargamente irónica del sistema esclavista. Samuel era descrito en los registros de la plantación como de complexión mediana, altura de 6 pies y 1 pulgada, habilidoso en carpintería y trabajos de herrería, educado en lectura básica. Que un esclavo supiera leer era altamente inusual y técnicamente ilegal en Kentucky en esa época. Las leyes estatales prohibían la educación de esclavos precisamente porque la alfabetización se consideraba peligrosa, una herramienta potencial para la insurrección. Que Jonathan Whitmore hubiera permitido o facilitado la educación de Samuel sugiere que este esclavo ocupaba una posición distintiva en la jerarquía de la plantación. Ahora llegamos al núcleo de esta historia, al documento que permaneció sellado en una caja de metal en la bóveda del Tribunal del Condado de Bourbon hasta que fue descubierto durante un proyecto de digitalización en 2019. Lo que los archivistas encontraron ese día de septiembre los dejó tan perturbados que inicialmente consideraron no hacer público el documento. Solo después de consultas con historiadores y expertos legales decidieron que la importancia histórica superaba la incomodidad del contenido. El documento, fechado el 15 de abril de 1843, está titulado Acuerdo de Propiedad Compartida y Disposiciones de Uso. Está redactado en la caligrafía elegante típica de los documentos legales de la época, en papel vitela de alta calidad, y lleva los sellos de un abogado de Lexington llamado Horace Pemberton, quien se especializaba en asuntos delicados de propiedad para familias prominentes. El acuerdo estipula lo siguiente, y necesito que presten atención cuidadosa porque las implicaciones son profundamente perturbadoras. Elizabeth y Catherine Whitmore establecían que el esclavo Samuel sería propiedad compartida exclusiva de ambas hermanas, separado de los otros 52 esclavos de la plantación, mientras que los demás esclavos quedaban bajo la administración conjunta de ambas hermanas. Samuel quedaría sujeto a lo que el documento llama disposiciones especiales de uso y asignación. Estas disposiciones especificaban un sistema de rotación. Samuel pasaría periodos de 2 semanas sirviendo exclusivamente a Elizabeth, seguidos de 2 semanas sirviendo exclusivamente a Catherine. Durante su periodo asignado con cada hermana, Samuel tendría prohibido cualquier contacto con la otra hermana. Residiría en habitaciones separadas, tomaría sus comidas separadamente, y sus tareas laborales serían dirigidas únicamente por la hermana a quien estaba asignado en ese momento. El documento continúa con provisiones que se vuelven progresivamente más inquietantes. Samuel tendría prohibido mantener relaciones de cualquier naturaleza con personas esclavizadas femeninas de la propiedad. Se le requería obediencia absoluta e incuestionable en todos los asuntos a la hermana que lo tuviera bajo su custodia en cualquier momento dado. Y crucialmente, había una cláusula de confidencialidad. Samuel tenía prohibido bajo amenaza de castigo severo discutir los términos de su servicio con cualquier persona fuera de las señoritas Whitmore. El acuerdo fue firmado por Elizabeth Whitmore, Catherine Whitmore, el abogado Horace Pemberton, y con una X que indicaba la marca de Samuel, quien como hombre esclavizado no tenía capacidad legal para consentir, pero cuya marca era requerida como formalidad para validar el documento. Déjenme ser absolutamente claro sobre lo que este documento representa. Esto no era simplemente un acuerdo de propiedad compartida. Los términos, especialmente las restricciones sobre las relaciones con otras mujeres esclavizadas y el requisito de obediencia absoluta en todos los asuntos, sugieren fuertemente que Samuel estaba siendo utilizado sexualmente por ambas hermanas bajo un marco legal cuidadosamente construido para proporcionar cobertura a lo que era, esencialmente, violación institucionalizada y esclavitud sexual. La esclavitud siempre fue un sistema de violencia sexual. Los historiadores estiman que entre 25 y el 50% de las mujeres esclavizadas fueron víctimas de violencia sexual por parte de propietarios blancos. Pero el caso de las hermanas Whitmore invierte los géneros típicos de esta dinámica y añade capas de control que van más allá incluso de los horrores normalizados del sistema esclavista. Aquí tenemos a 2 mujeres blancas de la élite compartiendo formalmente a un hombre esclavizado bajo términos contractuales diseñados para mantener control absoluto mientras proporcionan la apariencia de legitimidad legal. El contrato entraba en vigor inmediatamente. Los registros de la plantación de abril de 1843 muestran que Samuel fue reasignado de sus tareas habituales en los establos y la herrería.
Nuevas entradas en el libro de cuentas de la casa indican la construcción de habitaciones privadas de servicio en un ala lateral de la mansión principal, separadas de los cuartos de servicio donde dormían los esclavos domésticos. Durante los siguientes meses, los registros cotidianos de la plantación no revelan nada inusual superficialmente. La cosecha de tabaco procedía según lo planeado. Los caballos de cría producían potros que se vendían con ganancia. La vida de la plantación continuaba con su ritmo brutal y ordinario. Pero bajo esa superficie de normalidad, algo extraordinario y profundamente perturbador estaba desarrollándose. En diciembre de 1843, el médico de la familia, el doctor Ephraim Crawford, fue llamado a la mansión Whitmore. Sus registros médicos, preservados en la Sociedad Histórica de Kentucky, documentan algo sin precedentes. Tanto Elizabeth como Catherine Whitmore estaban embarazadas. En una sociedad donde las mujeres solteras embarazadas enfrentaban ruina social absoluta, esto debería haber sido un escándalo de proporciones devastadoras. Pero lo que siguió desafía toda lógica social de la época. No hubo escándalo. No hubo rumores en los círculos sociales de Bourbon County. No hubo ostracismo ni susurros en las iglesias. ¿Cómo es posible esto? La respuesta está en la red de control social que las familias de élite podían ejercer. Los registros del Dr. Crawford fueron marcados como confidenciales y guardados separadamente de sus registros médicos ordinarios. Las hermanas Whitmore dejaron de asistir a funciones sociales, citando delicada salud y asuntos de gestión de la plantación. Los esclavos domésticos, bajo amenaza implícita y explícita, mantuvieron silencio absoluto. Y crucialmente, las hermanas Whitmore tenían algo que la mayoría de las mujeres de su época no tenían: independencia económica absoluta y control sobre su propio destino. Sin esposos que pudieran repudiarlas, sin padres que pudieran desheredarlas, sin hermanos que pudieran tomar control de la plantación, Elizabeth y Catherine existían en un espacio único de autonomía femenina dentro del patriarcado sureño. Usaban ese espacio para ejercer formas de poder que replicaban y amplificaban las peores características del sistema esclavista. El Dr. Crawford visitó la mansión Whitmore mensualmente durante los embarazos. Sus notas médicas son clínicas pero reveladoras. Fechadas el 15 de enero de 1844, ambas pacientes presentan embarazos progresando normalmente. Los periodos gestacionales aparecen notablemente sincronizados, con fechas de concepción calculadas con diferencia de aproximadamente 10 días. Esta proximidad de mujeres que viven en la misma casa es médicamente interesante pero no sin precedente. Lo que el Dr. Crawford no escribió, lo que no podía escribir sin implicarse en un conocimiento de comportamiento considerado moralmente repugnante incluso dentro de los estándares de una sociedad esclavista, era la pregunta obvia: ¿quién era el padre? En una plantación con 53 personas esclavizadas, la mayoría de ellas hombres que trabajaban los campos, y sin evidencia de visitas de hombres blancos durante los periodos de concepción, las posibilidades eran limitadas. Pero hay más. El 3 de abril de 1844, Elizabeth Whitmore dio a luz a un niño varón. Catherine Whitmore dio a luz a un niño varón el 24 de abril de 1844, exactamente 21 días después. Los bebés fueron nombrados Thomas y William respectivamente. Aquí es donde esta historia se transforma de un relato de abuso sistémico en algo que desafía explicación. El Dr. Crawford fue llamado para examinar a ambos infantes días después del nacimiento de William. Sus notas médicas, escritas con una caligrafía que se vuelve progresivamente más irregular, sugieren una perturbación profunda. He examinado a ambos infantes nacidos de las señoritas Whitmore. Presento mis observaciones con considerable perplejidad. Ambos niños exhiben características físicas de similitud extraordinaria. Mientras que algún parecido familiar sería esperado entre primos, el grado de similitud observado aquí excede cualquier cosa que haya documentado en 30 años de práctica médica. El Dr. Crawford procede a catalogar estas similitudes con minuciosidad científica. Ambos infantes presentan marcas de nacimiento en forma de media luna en el omóplato derecho, ubicadas en posiciones idénticas relativas a la columna vertebral. Ambos presentan heterocromía parcial del iris izquierdo, con un sector de pigmentación marrón oscura en la porción superior del iris verde. Ambos presentan una malformación menor del lóbulo de la oreja izquierda, un pliegue adicional en la misma ubicación relativa. Ambos presentan un patrón idéntico de pigmentación en el cuero cabelludo, con una franja de cabello más oscura en la región temporal izquierda.
El doctor Crawford consultó sus textos médicos. Consultó con otros médicos en Lexington, describiendo el caso en términos hipotéticos para mantener la confidencialidad de las hermanas Whitmore. La conclusión unánime era que tal grado de similitud entre primos era, según sus palabras, imposible bajo los principios conocidos de herencia. Recuerden, estamos en 1844. Gregor Mendel no publicaría sus experimentos con guisantes que establecieron las leyes básicas de la genética hasta 1866, 22 años después de este evento. La ciencia de la herencia era primitiva, basada en teorías de mezcla de sangres y nociones vagas de características transmitidas de padres a hijos. Pero incluso con su comprensión limitada, los médicos de la época reconocían que el nivel de similitud entre Thomas y William desafiaba toda lógica. Una teoría propuesta por un colega del Dr. Crawford era que ambos niños podrían tener el mismo padre. Pero esto presentaba su propio conjunto de imposibilidades. Si ambas hermanas habían concebido con el mismo hombre con solo 10 días de diferencia, ese hombre tendría que haber tenido acceso íntimo a ambas hermanas en un periodo de tiempo extremadamente limitado. Y dado el aislamiento social de las hermanas durante el periodo en cuestión, ese hombre tendría que haber sido alguien dentro de la plantación misma. Los registros de la plantación durante el periodo de concepción, estimado entre marzo y abril de 1843, no muestran visitas de hombres externos. No hay registros de viajes de las hermanas fuera de la plantación. No hay evidencia de huéspedes quedándose en la mansión. La única presencia masculina constante en proximidad inmediata a las hermanas era Samuel, el esclavo sujeto a contrato de propiedad compartida firmado apenas semanas antes de las fechas de concepción estimadas. El Dr. Crawford nunca escribió explícitamente esta conclusión en sus registros. Hacerlo hubiera sido reconocer una violación de los tabúes raciales que fundamentaban toda la estructura social del sur. Las leyes contra la miscigenación prohibían las relaciones entre blancos y negros, aunque estas leyes se aplicaban casi exclusivamente para castigar a hombres negros acusados de relaciones con mujeres blancas, mientras que la violación sistemática de mujeres negras por hombres blancos era tolerada e incluso tácitamente aceptada. Pero dos mujeres blancas de la élite teniendo hijos con un hombre negro esclavizado, incluso bajo las dinámicas de poder que hacían imposible cualquier forma de consentimiento real por parte de Samuel, era algo completamente diferente. Era una inversión del orden social tan fundamental que su mera sugerencia podía ser peligrosa. Sin embargo, hay evidencia de que otros en la plantación comprendían la situación. Un diario mantenido por Harriet, una mujer esclavizada que trabajaba como cocinera en la mansión, fue descubierto en 1978 entre los documentos de sus descendientes. Harriet, una de las pocas personas esclavizadas en la plantación que sabía leer y escribir, llevaba registros secretos de la vida en la plantación Whitmore. Su entrada del 28 de abril de 1844, 2 días después del nacimiento de William, es breve pero devastadora. Las señoritas tienen sus bebés ahora. Todos en las cabañas saben de quién son esos niños. Samuel no sale de sus habitaciones. No lo vemos en las comidas. Escuchamos que está enfermo, pero no es ese tipo de enfermo. Es el tipo de enfermo del alma cuando tu vida no es tuya. Permítame detenerme aquí porque necesito que comprendan algo fundamental sobre esta historia. Samuel no tenía poder en esta situación. Cero. Ninguno. No importa qué forma tomaran estas interacciones, no importa qué lenguaje usaran los documentos de la época, esto era violación sistemática facilitada por la institución de la esclavitud. Samuel no podía decir no. No podía irse. No podía buscar ayuda. Su cuerpo no le pertenecía legalmente. Esta es la realidad que debemos mantener en el centro de nuestra comprensión mientras continuamos. Los primeros años de Thomas y William están documentados en los meticulosos registros que Elizabeth y Catherine mantenían. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más extraña. Las hermanas no ocultaban a los niños. No los entregaban para ser criados por nodrizas en otras plantaciones, como era común cuando mujeres solteras de la élite tenían hijos ilegítimos. En cambio, criaban a Thomas y William abiertamente en la mansión Whitmore. ¿Cómo manejaban las implicaciones sociales? Con una mentira audaz y cuidadosamente construida. En mayo de 1844, solo semanas después del nacimiento de William, las hermanas Whitmore comenzaron a circular una historia. Ambas habían estado secretamente casadas con soldados que murieron en conflictos en la frontera de Texas. Los supuestos matrimonios habían sido realizados en privado,
sin anuncios públicos debido a las circunstancias inusuales de tiempo de guerra. Los esposos habían muerto heroicamente antes de saber que serían padres. Esta narrativa era absurda en múltiples niveles. No había registros de matrimonio. No había certificados de defunción de los supuestos esposos. Los detalles de la historia cambiaban cada vez que se contaba. Pero aquí está lo extraordinario. La sociedad de Bourbon County aceptaba esta historia, o al menos pretendía aceptarla. ¿Por qué? Porque la alternativa era demasiado perturbadora para contemplarla. Aceptar que dos mujeres de élite habían tenido hijos con un esclavo era aceptar una grieta fundamental en el orden racial y social. Era más fácil, más conveniente, más cómodo aceptar una mentira obvia que enfrentar una verdad intolerable. Este es el poder del control social, la capacidad de las élites para dictar qué verdades son reconocidas y cuáles permanecen oficialmente invisibles. Las hermanas Whitmore, con su riqueza, su posición social y su absoluta determinación, esencialmente obligaban a su comunidad a participar en una ficción colectiva. Mientras tanto, en la plantación, la vida de Samuel se había transformado completamente. Ya no trabajaba en los campos ni en la herrería. Los registros de gastos de la plantación muestran compras inusuales, telas de calidad, alimentos mejores, incluso libros. Samuel vivía ahora en habitaciones dentro de la mansión principal, una situación casi sin precedentes para un esclavo en una plantación sureña. Pero esto no era libertad. Esto no era elevación de estatus que indicara humanidad reconocida. Era una jaula más cómoda, pero seguía siendo una jaula. El diario de Harriet lo deja claro. Samuel se ve como un fantasma. Come bien, pero está desapareciendo de todas formas. Las señoritas lo mantienen cerca, siempre cerca. Nunca lo vemos hablar con nadie más. Es como si estuviera más esclavizado ahora que cuando trabajaba los campos. A medida que Thomas y William crecían, las similitudes que habían asombrado al Dr. Crawford en la infancia no disminuían. Si acaso, se intensificaban. Ambos niños alcanzaban los mismos hitos de desarrollo al mismo tiempo. Primeras palabras a los 11 meses, primeros pasos a los 13 meses. Ambos desarrollaban las mismas preferencias. Adoraban los caballos, temían a los perros grandes, se negaban a comer zanahorias. Los registros de una institutriz contratada en 1849, cuando los niños tenían 5 años, documentan observaciones que ella claramente encontraba perturbadoras. Estos niños son más similares que cualquier gemelo que haya conocido. No solo en apariencia, aunque su parecido es notable, sino en temperamento, en patrones de habla, incluso en los errores que cometen al aprender. Es como si compartieran un pensamiento común. En 1850, el Censo Federal proporciona un registro oficial de la situación. La mansión Whitmore lista a Elizabeth Whitmore, edad 36, cabeza de familia. Catherine Whitmore, edad 36. Thomas Whitmore, edad 6. William Whitmore, edad 6. Y crucialmente, Samuel, edad 36, listado como sirviente doméstico. Esta designación de sirviente doméstico en lugar de la categoría oficial de esclavo usada para los otros 52 individuos esclavizados en la propiedad es significativa. Sugiere que las hermanas Whitmore estaban creando una categoría legal distintiva para Samuel, separándolo de los demás en los registros oficiales, quizás anticipando complejidades legales futuras. Porque había complejidades legales. Los niños, Thomas y William, eran legalmente blancos bajo las leyes de Virginia y Kentucky, que especificaban que un individuo era legalmente negro solo si tenía un cuarto o más de sangre negra. Si Samuel era efectivamente el padre, y él mismo era de raza mixta como sugerían los registros de la plantación, entonces matemáticamente Thomas y William caerían bajo la categoría legal de blancos, aunque apenas. Estas distinciones pueden parecer absurdas y horribles para los estándares modernos, y lo son. Pero en el sistema legal del sur anterior a la guerra, tales cálculos fraccionarios de ascendencia racial determinaban literalmente la diferencia entre esclavitud y libertad, entre humanidad legal y estatus de propiedad. Las hermanas Whitmore navegaban estas complejidades con astucia legal. Thomas y William llevaban el apellido Whitmore. Serían educados como caballeros sureños. Heredarían la plantación. Vivirían como blancos, y en las racializaciones rígidas de la sociedad sureña, esto significaba que eran blancos, sin importar la realidad biológica.
Pero esa realidad biológica permanecía, visible en sus rostros, documentada en los registros médicos, observada por todos los que los conocían aunque nadie hablara de ello abiertamente. Y esa realidad tendría consecuencias que se extenderían a través de generaciones. En 1854, cuando Thomas y William tenían 10 años, Samuel desapareció de los registros de la plantación. No hay registros de venta. No hay certificado de defunción. No hay manumisión, el documento legal que otorgaría libertad. Simplemente desaparece de todos los registros oficiales después de septiembre de 1854. El diario de Harriet proporciona un último atisbo. Samuel se fue. Las señoritas dicen que huyó, pero nadie aquí lo cree. Samuel nunca hubiera dejado a esos niños, no por elección. Cavamos un lugar bajo el sauce grande. No hay cuerpo, pero hay oración. Dios reciba su alma atormentada. Esta entrada sugiere que Samuel fue asesinado, probablemente por las hermanas Whitmore bajo sus órdenes y enterrado en secreto en algún lugar de la propiedad. ¿Por qué? Quizás Samuel amenazaba con revelar la verdad. Quizás su presencia continua se había vuelto demasiado peligrosa a medida que los niños crecían y hacían más preguntas. Quizás las hermanas simplemente decidieron que su utilidad había terminado. No lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que un hombre que había sido mantenido en esclavitud sexual durante más de una década, que había sido forzado a engendrar hijos que nunca podría reconocer públicamente como suyos, simplemente dejó de existir en cualquier registro oficial. Su vida, su muerte, borradas con la misma eficiencia burocrática que caracterizaba todas las atrocidades del sistema esclavista. Elizabeth Whitmore murió en 1871 a los 57 años, de lo que los registros llaman fiebres, probablemente tifoidea. Catherine vivió hasta 1889, muriendo a los 75 años. Thomas y William, que nunca se casaron con mujeres blancas de la élite, probablemente debido a rumores que persistían sobre su ascendencia a pesar de la ficción oficial, tuvieron hijos con mujeres de su propio círculo social. La plantación se dividió entre sus descendientes. Se vendió finalmente en la década de 1920. Y ahí, se pensaba, terminaba la historia. Una nota al pie perturbadora en la historia de la esclavitud estadounidense, notable por su inversión inusual de las dinámicas de género típicas, pero, en última instancia, solo otra variación sobre temas horribles y familiares de poder, control y violencia sexual. Pero en 2019, algo extraordinario sucedió. Una genealogista aficionada llamada Meraie Thompson, que vive en Louisville, Kentucky, decidió investigar la historia de su familia. Utilizó uno de los servicios populares de pruebas de ADN que se han vuelto omnipresentes en la última década. Los resultados la conectaron con docenas de primos que no conocía, ramas de su árbol genealógico que se extendían en direcciones inesperadas. Entre estas conexiones estaba un hombre llamado David Whitmore, que vivía en Lexington, Kentucky. Cuando compararon árboles genealógicos, descubrieron algo asombroso. Meraie descendía de William Whitmore a través de su hija, mientras que David descendía de Thomas Whitmore a través de su hijo. Eran primos, separados por múltiples generaciones, conectados a través de esos dos niños nacidos en 1844. Esto en sí mismo no sería notable. Familias se ramifican, primos distantes existen en todas partes. Pero los resultados de ADN mostraban algo que ambos encontraron profundamente confuso. Su relación genética era mucho más cercana de lo que su genealogía sugería que debería ser. Meraie, con formación en biología, comprendía los fundamentos de la genética. Primos separados por tantas generaciones deberían compartir aproximadamente el 1 o 2% de su ADN. Pero ella y David compartían casi 8%, un nivel consistente con primos de segundo grado, no el parentesco mucho más distante que sus árboles genealógicos sugerían. Intrigada, Meraie comenzó a contactar a otros descendientes que el servicio de ADN había identificado de las líneas Whitmore. A medida que compilaba datos, emergía un patrón imposible de ignorar. Todos los descendientes de Thomas y William compartían niveles anormalmente altos de ADN entre sí. Pero había más. Había marcadores genéticos específicos, secuencias de ADN que aparecían en todas las líneas descendientes, tanto de Thomas como de William, que no deberían estar allí si los niños fueran simplemente primos. Estos marcadores sugerían una relación mucho más cercana entre Thomas y William que la de primos de primer grado. Meraie escribió a la doctora Jennifer Huang,
genetista de la Universidad de Kentucky especializada en genealogía genética. La doctora Juan inicialmente era escéptica, pero cuando revisó los datos que Meraí había compilado, se sintió lo suficientemente intrigada como para iniciar un estudio formal. Entre 2019 y 2020, la doctora Juan y su equipo rastrearon y obtuvieron consentimiento de 47 descendientes vivos de Thomas y William Whitmore. Todos aceptaron proporcionar muestras de ADN para análisis completo. Los datos resultantes fueron procesados por 3 laboratorios independientes: el de la doctora Juan en la Universidad de Kentucky, un laboratorio comercial de genética en California y un laboratorio de investigación en la Universidad Johns Hopkins. Los 3 laboratorios llegaron a la misma conclusión imposible. El patrón de marcadores genéticos compartidos entre todas las líneas descendientes era consistente con Thomas y William siendo hermanos completos, no medio hermanos ni primos. Compartían aproximadamente el 50% de su ADN, el nivel esperado de hermanos completos o de gemelos fraternos. Pero Thomas y William no eran gemelos. Nacieron con 3 semanas de diferencia de 2 mujeres diferentes. No hay mecanismo biológico conocido por el cual 2 niños nacidos de madres separadas con semanas de diferencia puedan ser genéticamente hermanos completos. Bueno, hay un mecanismo, pero requeriría algo médicamente imposible en 1844. Fertilización in vitro usando el mismo óvulo y el mismo esperma, dividiendo el embrión, implantando la mitad en cada madre. Esta tecnología no existiría durante más de un siglo. Y no hay absolutamente ninguna razón para pensar que algo así ocurrió en una plantación de Kentucky en el siglo XIX. La doctora Juan y sus colegas exploraron cada explicación posible. ¿Podrían Elizabeth y Catherine haber sido gemelas idénticas? Los gemelos idénticos comparten ADN idéntico, por lo que los niños nacidos de gemelas idénticas y el mismo padre serían genéticamente hermanos completos a pesar de ser técnicamente primos. Los registros históricos no confirmaban definitivamente si las hermanas Whitmore eran gemelas idénticas o fraternas, pero todos los relatos las describían como extraordinariamente similares. Este se convirtió en la explicación operativa. Si Elizabeth y Catherine eran gemelas idénticas, y si Samuel era el padre de ambos niños, entonces Thomas y William serían genéticamente indistinguibles de hermanos completos, aunque técnicamente fueran primos de primer grado. El equipo de la doctora Juan publicó sus hallazgos en el Journal of Genetic Genealogy en diciembre de 2020. El artículo fue titulado Análisis genético de descendientes de la plantación Whitmore, un caso único de herencia de gemelas idénticas en el sur anterior a la guerra. Era seco, académico, lleno de terminología técnica. Pero enterrada en ese lenguaje científico estaba la confirmación de algo que había sido suprimido, negado y ocultado durante 176 años. Las hermanas Whitmore habían compartido a Samuel. Ambas habían quedado embarazadas de él con días de diferencia. Y habían creado un aparato legal y social elaborado para ocultar esta realidad de su sociedad, de sus propios hijos y de la historia. Pero la genética no miente. La genética no acepta ficciones sociales. Y en las células de 47 descendientes vivos, la verdad había persistido a través de casi 2 siglos, esperando la tecnología que finalmente podría revelarla. Ahora, aquí es donde esta historia toma un giro final hacia lo verdaderamente inexplicable. ¿Recuerdan las características idénticas que el Dr. Crawford documentó en Thomas y William cuando eran bebés? Las marcas de nacimiento en forma de media luna, la heterocromía parcial, la malformación del lóbulo de la oreja. Esos rasgos tenían que ser genéticos. Pero si Thomas y William eran genéticamente similares a hermanos completos debido a que sus madres eran gemelas idénticas, esas características idénticas específicas solo podrían haber sido heredadas de Samuel, su padre compartido. Lo que significa que Samuel mismo debía llevar los genes que produjeron esas características. El equipo de la doctora Juan analizó los genomas de los descendientes vivos, buscando los marcadores genéticos responsables de esos rasgos distintivos. Y encontraron algo que, en sus propias palabras, era científicamente imposible. Los marcadores genéticos asociados con esas características no existen en ninguna población humana conocida. No están en las bases de datos genéticas que catalogan variaciones humanas de todo el mundo. No se parecen a ningún patrón de mutación que los genetistas hayan documentado previamente. En una conferencia de prensa en marzo de 2021, la doctora Juan declaró: «Hemos verificado estos hallazgos extensamente.
3 laboratorios independientes, múltiples rondas de pruebas, verificaciones contra contaminación, contra errores de laboratorio. Estos marcadores genéticos son reales. Existen en 47 personas vivas hoy, pero no deberían existir. No tenemos explicación para su origen bajo nuestros modelos actuales de genética humana. Otros genetistas han propuesto teorías. Quizás Samuel llevaba mutaciones extremadamente raras que por casualidad produjeron estos rasgos distintivos y se transmitieron a través de generaciones. Quizás hay poblaciones humanas con variaciones genéticas que aún no hemos documentado. Quizás nuestros modelos de herencia genética, aunque robustos, aún tienen lagunas que casos como este exponen. Pero nadie tiene una respuesta definitiva. Las características que hicieron que Thomas y William fueran tan inquietantemente similares permanecen inexplicables incluso con nuestra tecnología genética del siglo XXI. Y hay otro misterio. ¿Recuerdan que Samuel desapareció en 1854, presumiblemente asesinado y enterrado en algún lugar de la propiedad de la plantación Whitmore? En 2021, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Kentucky obtuvo permiso para realizar un radar de penetración terrestre en la propiedad, ahora dividida entre múltiples propietarios privados. Bajo el sauce grande mencionado en el diario de Harriet, encontraron una anomalía, una perturbación en el suelo consistente con un entierro. En julio de 2021, con la presencia de descendientes de ambas líneas de Whitmore, excavaron cuidadosamente el sitio. Encontraron huesos humanos, consistentes con un hombre adulto, enterrados en ataúd a aproximadamente 4 pies de profundidad. El análisis forense confirmó que los huesos databan de mediados del siglo XIX. La altura estimada del individuo era de 6 pies y 1 pulgada, coincidiendo con las descripciones de Samuel en los registros de la plantación. Los investigadores extrajeron ADN de los huesos, un proceso técnicamente desafiante con restos tan antiguos pero posible con técnicas modernas. Compararon ese ADN con las muestras de los 47 descendientes. Era una coincidencia. El hombre enterrado bajo el sauce era el padre biológico de Thomas y William Whitmore. Era Samuel. Finalmente, después de 167 años, Samuel tenía un entierro reconocido. En septiembre de 2021, sus restos fueron reenterrados en el Cementerio Histórico Negro de Paris, Kentucky, con una lápida que lee: Samuel, 1814 a 1854. Mantenido en esclavitud. Padre, que su historia sea recordada. 47 descendientes asistieron al funeral. Personas que nunca se habían conocido antes de las pruebas de ADN, conectadas a través de un hombre cuya vida había sido robada, controlada y finalmente borrada por las mujeres que lo esclavizaban. Muchos hablaron de sentimientos complejos, de rabia hacia las hermanas Whitmore, de dolor por Samuel, de asombro ante el hecho de que existen porque sus antepasados sobrevivieron horrores inimaginables. Meraie Thompson, la genealogista que había iniciado toda esta investigación, dio un discurso. Sus palabras, reportadas por el Lexington Herald Leader, capturan algo esencial. Estamos aquí debido a violencia. Estamos aquí debido a esclavitud. Estamos aquí debido a mujeres que usaron su poder para deshumanizar a un hombre tan completamente que lo borraron de la existencia oficial. Pero también estamos aquí debido a la resiliencia de ese hombre, debido a las personas esclavizadas que lo recordaban, debido a los descendientes que llevaron sus genes y su historia a través de generaciones. Y estamos aquí debido a la ciencia que finalmente hizo imposible ocultar la verdad. Esta historia nos obliga a enfrentar realidades incómodas sobre poder, control y violencia en el sistema esclavista estadounidense. Estamos acostumbrados a narrativas de hombres blancos violando mujeres esclavizadas, y esas narrativas son horriblemente reales y prevalentes. Pero el caso de las hermanas Whitmore nos muestra que la corrupción de la esclavitud era tan completa que incluso mujeres, incluso en un sistema patriarcal que las subordinaba, podían ejercer formas devastadoras de poder sobre aquellos aún más marginados. También nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Los marcadores genéticos inexplicables en los descendientes de Thomas y William permanecen sin resolver. Quizás la ciencia futura proporcionará respuestas. Quizás ya tenemos las respuestas, pero no hemos hecho las conexiones correctas. O quizás hay aspectos de la biología humana que aún no comprendemos completamente.
Lo que sabemos con certeza es esto. Dos hermanas gemelas en Kentucky en 1843 compartieron la propiedad legal de un hombre esclavizado bajo términos contractuales diseñados para facilitar su control y abuso sistemático. Ambas quedaron embarazadas de él. Los niños resultantes eran tan similares que desafiaban las expectativas médicas de la época. Y en el ADN de sus descendientes vivos, generaciones después, encontramos tanto la confirmación de esta historia como misterios que aún no podemos resolver. Los archivos del Tribunal del Condado de Bourbon están ahora completamente digitalizados. Cualquier persona puede acceder al contrato de propiedad compartida, puede leer los registros médicos del Dr. Crawford, puede ver los registros de la plantación. Los descendientes han creado un sitio web, whitmoredescendants.org, donde comparten historias familiares, fotografías de generaciones y sus intentos de comprender qué significa llevar este legado. Y Samuel, enterrado finalmente con dignidad, tiene una historia que ya no puede ser suprimida. Su vida fue robada. Su muerte fue ocultada. Pero su descendencia, 47 personas vivas y contando, son testimonio de que incluso las verdades más cuidadosamente enterradas pueden eventualmente resurgir. Antes de cerrar, quiero preguntarles algo. ¿Cuántas historias como esta permanecen ocultas? ¿Cuántos archivos sellados contienen documentos que revelarían verdades que nuestros antepasados trabajaron meticulosamente para suprimir? ¿Cuántas personas están caminando hoy llevando en sus genes historias que no conocen, secretos codificados en su ADN? La tecnología genética está revelando verdades sobre esclavitud, migración, identidad y familia que complican y enriquecen nuestra comprensión de la historia. Pero también plantea preguntas sobre qué hacemos con ese conocimiento, cómo honramos a aquellos que sufrieron, cómo reconciliamos el horror de nuestro pasado con las realidades de nuestro presente. Si esta historia les ha impactado tanto como a mí cuando la descubrí, presionen suscribir. Estamos comprometidos a traerles las historias más profundas, más inquietantes, más cuidadosamente investigadas de la historia estadounidense. Comenten de qué estado son, y comenten qué piensan sobre este caso extraordinario. ¿Creen que quedan más misterios por descubrir en la historia de las hermanas Whitmore? ¿Qué otras historias enterradas creen que existen en los archivos sellados de Estados Unidos? La historia nunca es realmente pasado. Vive en nosotros, en nuestras instituciones, en nuestro ADN mismo. Y solo enfrentándola completamente, en toda su complejidad y horror, podemos comenzar a comprender quiénes somos y cómo llegamos aquí. Gracias por tener el coraje de escuchar esta historia hasta el final. No fue fácil contarla. Sé que no fue fácil escucharla. Pero estas son las historias que debemos contar, las verdades que debemos enfrentar. Si alguna vez esperamos verdaderamente entender Estados Unidos y el legado que todos llevamos.